Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 24 de octubre, en que seguimos meditando el Evangelio de Lucas, pero hoy en este capítulo 13, que comienza así. En aquella ocasión se presentaron a Jesús algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo el viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año, cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje tiene? Fíjense que hace referencia a 2 acontecimientos. En realidad no tenemos certeza de la historicidad de los acontecimientos, aunque por ejemplo Flavio Josefo escribe sobre Pilato y dice que varias veces detuvo rebeliones así, masacrando a todos, sea donde sea que los encontrara, en el templo o en donde sea. Este caso pone el templo porque estaban sacrificando los animales para Dios y resulta que los mataron ahí. Y entonces para ellos había algo como de culpa, porque fue una muerte humillante, se podría decir. Para la teología de aquella época, para el pensamiento sobre todo de Dios de aquella época y de los judíos, eran como medio malditos. Sin embargo, Jesús utiliza otra comparación, un accidente parece. Tampoco tenemos certeza de ese accidente, de la caída de la torre de Siloé, que mató a otras personas. Y entonces él dice: ¿creen que ellos eran más culpables? Como que en el fondo dependía del modo de morir si Dios te había castigado o no. Acuérdense que la cruz era la forma más maldita de morir. Maldito el que cuelga del madero, o sea, la más ignominiosa y la más humillante que podía haber era la cruz, como después murió Jesús, ¿no? Y para ellos era la maldición máxima. Por eso no quisieron, por ejemplo, dilapidar a Jesús. Lo podían haber matado a piedrazos. Los judíos no necesitaban pedirle permiso a Pilato, pero para crucificarlo sí, solo Pilato lo podía hacer. Miren la sangre de este hombre, ¿no? Pero entonces lo que querían para Jesús era una muerte maldita, una muerte humillante. Sin embargo, Jesús, en toda su concepción de Dios, Él cambia toda la perspectiva para decir: esto no era más culpable que los demás, y ustedes pueden morir de cualquier modo también. ¿Ve? No tiene que ver el modo de morir con la dignidad de la vida y de la muerte. Y por eso hace esta comparación de la higuera. No da fruto, bueno, la cortamos, pero el viñador dice: bueno, no, la voy a abonar a ver si sirve. En esta pandemia como que nos refleja, como decir, tenemos otra oportunidad, porque este año no tenemos que decir cómo la pasamos,
decimos estamos vivos. A ver, nos cuestiona el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa esto, que al tema de la muerte le buscamos como un justificativo, o, lo que es peor, le echamos la culpa a Dios. Yo recuerdo un acontecimiento muy fuerte que sucedió en el barrio donde fui cura, yo párroco, un grupo de jóvenes del secundario en su viaje de estudio al venir, los atropelló un camión y mató como a 14, y eran todos miembros de la comunidad a la que estaba yo. Entonces al año siguiente, en la misa del año, estaban todos los padres y una multitud de gente, ¿no? Porque fue un acontecimiento muy fuerte. Pero ¿qué me pasó? En el momento que salgo afuera y bueno, saludo a todos los padres, resulta que uno de los padres reaccionó contra mí, me empezó a maltratar y me empezó a decir: ¿por qué mi hijo se murió? ¿Por qué no me morí yo, que soy más grande? Y una muerte así, ¿por qué Dios me hizo eso? Explíqueme. O sea, el hombre totalmente descontrolado. Yo traté de controlarlo y le dije: mire, señor, desde que nacemos estamos maduros para la muerte, no hay edad para morir. A ver, y le digo: ¿y qué me dice a mí? Si yo también me voy a morir y usted un día también se va a morir. No, son mortales así. El hombre no dejaba de pegarme gritos y maltratarme como si yo, digamos, fuera el representante de Dios y pudiera darle explicaciones. Me acuerdo que menos mal que escuchó los gritos de su mujer y le pegó un saque y le pegó un grito diciendo: ¿por qué lo maltratás así al padre que puede ser nuestro hijo? Y vos, bueno, el hombre se quebró, me pidió perdón, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué la reacción esa? Porque en el fondo nuestra conciencia le echamos la culpa a Dios de la muerte. Y yo creo que este problema es por nuestra forma cultural. ¿Por qué lo digo? Porque los indígenas toman la vida y la muerte con otra funcionalidad, pero ellos están más cercanos a la realidad cotidiana de la muerte. ¿Y por qué digo? ¿Porque viven en una selva? No. Lo digo por la relación, por ejemplo, con los animales. Si ellos cazan un mono, un cocodrilo, lo que sea, cualquier animal, tienen que matarlo para comer. Si no, no comen carne. A ver. Y resulta que nosotros en nuestra forma cultural, todos los días comemos pollo, comemos cerdo, comemos vaca, pero nunca vemos cómo lo matan. Y ese tema es serio porque ni siquiera nos atreveríamos a matar un animal. Lo que pasa es que los hombres, los indígenas en la selva, hombres y mujeres, saben que si no matan, no comen. Los campesinos también lo saben, porque aunque crían pollo o cerdo, los crían para un día matarlo. No son para mascota, es para comer. A ver. Y entonces, ¿qué pasa? Esa relación de la vida y la muerte en ellos le queda cercano y aún asumen la muerte humana como algo normal, porque lo es. La muerte es parte de la vida, no tengo por qué echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque uno puede decir una ley elemental: todos los seres vivos mueren. Las plantas viven, las plantas mueren. Los animales viven, los animales mueren. Las personas viven, las personas mueren. Pero cuando la persona es un ser querido mío, ahí empiezan las malas reacciones. La muerte es parte integrante de la humanidad, del ser humano y de la vida y la muerte. Pero a veces no lo incorporamos. Sobre todo, el tema está en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no termina en la muerte. Nos tiene que quedar muy claro eso. Jesús no vino para morir en la cruz, vino para resucitar, para mostrarnos el reino de los cielos. Y el reino que comienza ahora en la justicia, en la verdad, en la solidaridad, se planifica más allá de esta vida. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Resulta que cuando viene el momento de dolor, a veces viene la desesperación. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Le faltó la fe? Que no quiere decir que no sea humano el sufrir porque un ser querido muere, por favor. Necesitamos hacer duelo. Esto de enterrar a los muertos es algo necesario. Y yo veo que culturas modernas ahora
ni siquiera hacen velorio. Claro, ahora en pandemia no nos dejan ni hacer un velorio a veces. Y eso es muy doloroso. ¿Por qué? Porque el hacer el velorio le hace decir a mi mente y a mi corazón que la persona ya no está en ese cuerpo, porque yo lo toco y está frío, y porque si yo rezo por él y me quedo toda una noche es para asimilar la muerte que ha sucedido. Entonces yo creo que es un acto, como decimos los cristianos, de piedad, velar a los muertos y enterrar a los muertos. Y en este tiempo de pandemia, uno de los dolores es ese, que muchas veces no podemos ni siquiera enterrar a nuestros muertos. Ciertamente que es un tema especial ¿no? Pero siempre nos tiene que trascender la fe. El fin de nuestra vida está en el reino de los cielos, no en la muerte. Para eso vino Jesús, para mostrarnos esta realidad mortal, pero que trasciende esta vida al reino de los cielos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.